Hoy vamos a ver la increíble transformación de Albania, un país que pasó de ser, literalmente, uno de los estados más aislados y cerrados del mundo, a convertirse en un destino turístico que está en boca de todos en Europa. Es una historia de paranoia, de colapso y, sobre todo, de una capacidad de reinventarse que es sencillamente asombrosa. Para empezar a entender Albania, hay que hacerse la pregunta que se hace todo el que pone un pie allí. ¿Qué son estas extrañas cúpulas de hormigón con forma de champiñón? Y sobre todo, ¿por qué están por todas partes? En serio, en las playas, en mitad del campo, en las montañas, al lado de los colegios, están por todos lados. Son el legado más visible y la verdad más extraño de su pasado reciente. Hablemos un poco de la escala de esto porque es alucinante. Se construyeron más de 170.000 búnkeres. Para que nos hagamos una idea, salía a un búnker por cada 11 ciudadanos de la época. Una auténtica locura, un esfuerzo de fortificación nacional demencial, que se comió una parte gigantesca de los recursos de un país que ya de por sí era tremendamente pobre. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Quién estaría tan paranoico como para ordenar algo así? Para entenderlo, tenemos que viajar al pasado y meternos en la cabeza del hombre que convirtió a Albania en una auténtica fortaleza. Y ese hombre es Enver Hoxha. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, los partisanos comunistas que él lideraba tomaron el poder. Pero ojo, Hoxha no era un comunista cualquiera. Llevó el totalitarismo a otro nivel, creando un culto a la personalidad tan hermético que haría sonrojar a otros dictadores. Era un estalinista convencido, incluso cuando la propia Unión Soviética ya había renegado de Stalin. Y aquí está la clave de todo, el núcleo de su paranoia. Hoxha estaba genuinamente convencido de que Albania era el último y único bastión del verdadero marxismo-leninismo en todo el planeta. Veía enemigos por todas partes, el imperialismo americano y la OTAN, por supuesto, pero también en todos sus antiguos compañeros de viaje comunistas. Para él, todos eran traidores. Esta paranoia le llevó a un aislamiento progresivo y total. Primero, en el 48, rompió con la Yugoslavia de Tito, a la que acusaba de revisionista. Más tarde, en el 61, cuando la Unión Soviética denunció los crímenes de Stalin, Hoxha lo consideró una traición imperdonable y se fue con la China de Mao. Pero ni eso duró. Cuando China empezó a tener sus primeros acercamientos con Estados Unidos en los 70, Hoxha lo vio como la traición definitiva. Y así, en 1978, Albania se quedó sola, literalmente sola en el mundo. Y claro, esta sensación de estar asediado por el planeta entero tuvo unas consecuencias directas y brutales para la gente de a pie. El país no solo se llenó de hormigón, sino que se selló por completo, social y culturalmente. Albania se convirtió básicamente en la Corea del Norte de Europa. En 1967, Hoxha la declaró el primer estado ateo del mundo. Y no es que se restringiera la religión, no, se prohibió por ley. Iglesias y mezquitas fueron demolidas o reconvertidas. Tener un icono religioso en casa era un delito grave. Además, la gente normal no podía tener coche particular y, por supuesto, estaba terminantemente prohibido viajar fuera. Era un control social absoluto. Y con esta idea volvemos, claro, a los búnkeres. Todo el pueblo es un ejército. Este era el lema que lo justificaba todo. La doctrina de la guerra popular significaba que cada ciudadano, fuera panadero, profesor o lo que fuera, tenía que estar listo para coger un fusil y correr al búnker más cercano para defender la patria de una invasión que Hoxha creía que era inminente y que podía venir de cualquier sitio. Una paranoia convertida en política de Estado, ni más ni menos. Enver Hoxha muere en 1985. Poco después cae el muro de Berlín y todo el bloque comunista se desmorona. Albania empieza una transición que, como era de esperar después de décadas de aislamiento, fue de todo menos tranquila. Fue un trauma. Y su punto más bajo, el colapso total, llegó en 1997. Para entender la crisis del 97, hay que hacer un esfuerzo e imaginar a toda una población saliendo de casi medio siglo de aislamiento total. Es como si salieran de una cápsula del tiempo. No tenían ni la más mínima idea de cómo funcionaba el capitalismo, ni la más mínima cultura financiera. Eran increíblemente vulnerables a cualquier tipo de estafa y estaban desesperados por mejorar su vida después de tantísima miseria. Y en ese caldo de cultivo aparecieron las estafas piramidales a gran escala, fondos que prometían rentabilidades absurdas del 10, 20, 30% mensual y a veces con el apoyo silencioso del propio gobierno. La gente lo vendió todo, sus casas, sus tierras. Se calcula que 2/3 de la población metieron ahí los ahorros de toda una vida. Cuando a principios del 97 el sistema, como era inevitable, se vino abajo, el país explotó. La gente furiosa asaltó los cuarteles, se hizo con las armas y el Estado simplemente se desintegró. La anarquía fue total.
El país se convirtió en una especie de salvaje oeste. Murieron más de 2.000 personas en los enfrentamientos. Tuvo que intervenir una fuerza multinacional de las Naciones Unidas para intentar poner un mínimo de orden. Albania había tocado fondo. Se había convertido en un estado fallido. Pero, de alguna manera, desde ese punto de colapso absoluto, Albania consiguió resurgir de sus cenizas. Y esta es, sin duda, la parte más fascinante de su historia, su increíble reinvención. El país empezó a reconstruirse, y lo hizo gestionando el legado de su oscuro pasado de una forma muy particular. Volvemos a los búnkeres. ¿Qué haces con 170.000 monstruos de hormigón que son casi imposibles de destruir? Pues los albaneses los han resignificado. Es un acto de pragmatismo con un toque de humor negro si lo pensamos. Es como si dijeran, bueno, ya que esta locura nos costó una fortuna, ahora vamos a sacarle partido. Y han convertido un símbolo de paranoia en algo útil. Bares, museos, almacenes para el ganado e incluso lienzos para artistas urbanos. Es una genialidad. Y esta nueva mentalidad, esta apertura, se ve sobre todo en su costa. La Riviera albanesa era un secreto a voces hasta hace muy poco. Imaginad 400 kilómetros de playas vírgenes, de aguas turquesas, con montañas que caen a plomo sobre el mar. Lugares como Ksamil, que está justo enfrente de la isla de Corfú, ofrecen una alternativa espectacular y mucho más barata que sus vecinos más famosos, como Grecia o Croacia. Y aquí pasa algo que es casi un milagro sociológico, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en los Balcanes. Después de décadas de ateísmo forzoso, la religión volvió, pero sin las tensiones que hay en los países vecinos. Hoy en día es normal ver una mezquita, una iglesia ortodoxa y una catedral católica a pocos metros de distancia. En una región tan marcada por conflictos religiosos y étnicos, esta armonía no es solo sorprendente, es un pilar de la nueva identidad albanesa. Y como se ve en este gráfico, todo esto se ha traducido lógicamente en un renacimiento económico. Con el apoyo de socios internacionales y sobre todo gracias a un sector turístico que no para de crecer, el país ha conseguido una estabilidad y un crecimiento muy notables. Entró en la OTAN en 2009 y hoy es candidato oficial a unirse a la Unión Europea. Un cambio radical si pensamos en la anarquía que se vivía en 1997. Así que, como vemos, el viaje de Albania ha sido extraordinario, un camino súper turbulento que ha terminado en un presente vibrante y desde luego lleno de promesas. Si lo pensamos, en poco más de un siglo, Albania ha sido de todo. Ha pasado de ser una provincia del Imperio Otomano a una de las dictaduras más raras y aisladas de la historia, para luego caer en la anarquía y finalmente resurgir como una democracia que llama a las puertas de la Unión Europea. Si hay una palabra que define a la Albania moderna, esa es resiliencia. Durante casi 50 años, ser albanés significaba aislamiento y ateísmo por decreto. Hoy significa aspirar a Europa, turismo global y una sorprendente armonía religiosa. Es una reinvención casi total de su identidad en apenas 30 años. Y cerramos con una reflexión final. Albania se está abriendo al mundo a una velocidad de vértigo. Y esto plantea una pregunta clave para su futuro. ¿Cómo se puede equilibrar la protección de una cultura única y de una historia tan compleja con las enormes presiones del turismo de masas y la globalización? El resultado de esa pregunta definirá, sin duda, el próximo capítulo de este país tan fascinante.